Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Soy vuestro Germain con un mensaje para los luchadores por la libertad del mundo de hoy. Sí, es cierto, el camino de menor resistencia es el camino que no recorren tantos ahora. Tantos están asumiendo la difícil tarea del cambio. Otros que, por sus propias razones, siguen cumpliendo con lo que están tomando el camino de menor resistencia. ¿Es difícil el cambio? No tiene por qué serlo. También puede ser vigorizante ya que se nota una victoria tras otra. Te estoy diciendo ahora mismo que debes tomarte el tiempo para concentrarte en las victorias. Me doy cuenta de que el proceso que estás soportando ahora es un proceso rápido. Las noticias de hoy son la historia de mañana. Sin embargo, mantenerte al día a diario es lo que se requiere de ti ahora. Manténgase al día con al menos el esquema básico de los eventos. Sé testigo del cambio en tu mundo, porque será dinámico. Por cierto, Sharon te proporciona un resumen de los eventos de la semana en caso de que te los hayas perdido. Estos están disponibles en su canal Rambal. Se aprende más cuando hay que hacer un cambio. El camino de menor resistencia indica que se deben hacer menos cambios, y para esto se necesitará más para que se den cuenta de que están cometiendo un error. Porque eso es con lo que todos ustedes tuvieron que llegar a un acuerdo, que ustedes, en algún momento de su vida, se equivocaron. Se necesita coraje y valentía para admitir que fuiste engañado, y tienes la profundidad de carácter para poder abrazar esa idea y correr con ella. Sí, señalas con el dedo y dices, nos engañaron. Pero aún así fuiste engañado. Se necesita fe para continuar cuando todos los eventos parecen que estás fallando. Por supuesto, a tus oponentes les gustaría engañarte de nuevo. Quieren que creas que los esfuerzos son inadecuados y que son más poderosos, por lo que organizan incidentes y eventos que te hacen dudar de si tienes razón o no. Tienes razón. Continúen, soldados. Ante los altos precios de la gasolina y el aumento de los costos y la escasez de alimentos, debe continuar teniendo fe en que está haciendo lo correcto. Muchos de ustedes tienen el coraje de continuar, tienen el coraje de creer que tienen razón y creen en la bondad de aquel a quien llaman número 45. Algunos de ustedes miran al pasado para entender lo que sucederá a medida que entienden que la historia se repite. ¿Has visto que esto sucede solo en tu vida? La razón por la que la historia se repite es porque hay más que aprender y más que cambiar. Cuando hayas creado el cambio que deseas ver, entonces el patrón de la historia se romperá y surgirán nuevos patrones, patrones de paz, bondad y buena fortuna. Pero debes persistir en romper estos viejos patrones. Su fortaleza es de suma importancia ahora. Que termine la historia y que comience una nueva era. Estás caminando por el camino de la mayor resistencia. El domingo pasado hubo amenaza de guerra nuclear y fue suprimida del público. ¿Por qué? Felizmente porque tu creencia en ella y tu miedo a ella pueden haber creado esa situación. Lo teníamos en la mano y fue recorrido por los involucrados. Me doy cuenta de que puede resentirse el hecho de que haya personas con armas nucleares que supriman las noticias de su intención de usarlas. Es tu mundo, debes saber si tu vida está bajo tal amenaza. Mis queridos, sus vidas siempre están bajo amenaza, lo han estado desde que nacieron, y ahora están hartos y se van a liberar de esta amenaza condenatoria con la que los han controlado durante tanto tiempo.
Los corazones valientes sobre esta tierra ahora hacen que mis ojos se hinchen de lágrimas. Estoy muy orgulloso de ti. Ustedes están haciendo la obra de Dios y están soportando enormes desafíos, desafíos que tantos otros nunca han encontrado en el extranjero. Sin embargo, ustedes son los incondicionales, los hijos de la fe y de la luz, y yo estaré con ustedes mientras caminamos juntos hacia el amanecer dorado del nuevo mundo. Siempre estoy aquí para ti, lo mejor está por venir. Yo soy abundancia infinita. Yo soy parte de Dios, todos somos hermanos en unidad. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.